Ya han pasado varios días tras la captura de Nicolás Maduro. Y en la medida que pasan los días se van conociendo detalles de cuál fue el minuto a minuto de su captura y qué detalles escondidos hay detrás de la misma. Hace unos días venimos observando a un periodista venezolano quien ha hecho en sus redes sociales y también en entrevistas con medios internacionales, ha entregado detalles de algo muy importante, un reloj que recibió Nicolás Maduro y que podría ser pieza clave dentro de todo lo que hizo la CIA para llegar a él. El periodista es Gustavo Azocar, periodista venezolano, es analista político, escritor. En los últimos días, Gustavo ha publicado esta información, pero quiero adicionar algo más. Él, dentro de su investigación, y eso lo vamos a tratar al final de esta entrevista, hizo un libro contando la historia de algo que también se está quedando en el recuerdo. Hace una semana hablábamos de los presos políticos, pero ¿qué pasó con esos migrantes que se fueron a Estados Unidos por diferentes rutas? ¿Qué pasó con esos venezolanos que perdieron su vida por huir del régimen? Vamos a abordar todos estos temas en el programa de hoy y le doy la bienvenida a Gustavo Azocar. Bienvenido. Hola Wilson, gracias por la invitación y de verdad qué gusto estar en tu programa. Bueno, Gustavo, arranquemos por lo que ha estado sonando estos días. El tema del reloj de Nicolás Maduro. ¿Cómo es esa historia? Sí, he estado haciendo investigación desde hace ya bastante tiempo y obviamente a raíz de lo que ocurrió el 3 de enero, la captura de Nicolás Maduro, obviamente había que investigar lo que llamamos el antes y el después. Investigando el antes, consulté a algunas fuentes, son agentes, personas que trabajan para importantes agencias de inteligencia acá en Estados Unidos, donde yo me encuentro, y he encontrado datos interesantes como ese que tú mencionas, el reloj. Un reloj de lujo. Mis fuentes me dicen que es un reloj que tiene un valor aproximado a los $150,000. La agencia que estuvo a cargo de esto hacen una investigación y se dan cuenta que el dictador Nicolás Maduro tiene cierta debilidad por los relojes, es decir, le gustan los relojes, pero no cualquier reloj. Le gustan los relojes de alta gama. Investigan y se dan cuenta también que Maduro tiene una colección de relojes. Una colección de relojes, más de 20 relojes, cada uno muy costoso, que le han sido regalados por personas muy cercanas a él. Y a raíz de ese paso, ellos empiezan a idear el plan para ver cómo logran poner en la muñeca izquierda de Nicolás Maduro un reloj que evidentemente había sido pinchado, había sido trabajado por la agencia precisamente para hacerle seguimiento a Nicolás Maduro. Hay un seguimiento que se hace obviamente con drones, con aparatos no tripulados, con satélites, se hace seguimiento por varias vías, pero ellos necesitaban tener mucha más precisión sobre los movimientos diarios y continuos de Nicolás Maduro y sobre su rutina fundamentalmente. Se traza un plan y la agencia logra ubicar en Estados Unidos a un empresario venezolano que viaja con mucha regularidad a Estados Unidos, que tiene negocios en Estados Unidos, pero que también tiene negocios en Venezuela y tiene de alguna manera relación con el régimen de Maduro, relación comercial con el régimen de Maduro, ha hecho contratos con el régimen de Maduro, ha recibido recursos y apoyo financiero por parte del régimen de Maduro. La agencia capta a este empresario durante uno de sus viajes a Estados Unidos
y obviamente establecen con este empresario un convenio, un acuerdo para que este empresario se lleve el reloj y se lo regale a Nicolás Maduro. Y así ocurre efectivamente. El reloj sale de Estados Unidos, llega a Venezuela y a los pocos días el reloj está en manos de Nicolás Maduro, en la muñeca izquierda de Nicolás Maduro, e incluso en una de las apariciones públicas de Maduro, en un acto transmitido por televisión, la agencia confirma que Maduro tiene el reloj en su muñeca. Y ahí empieza, obviamente, un proceso de seguimiento mucho más detallado que permite trazar la rutina del dictador, a dónde va, a dónde viene, dónde desayuna, dónde almuerza, dónde cena, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese dispositivo fue de mucha ayuda para terminar de afinar los detalles de la operación que terminó el 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos. Y esas fuentes a usted le han confirmado, después de identificar sus movimientos, lo que hablaba y otra información que entregaba ese reloj, ¿cómo les permitió ingresar al sitio exacto donde estaba Nicolás Maduro y ver su entorno, o que tenga esa operación tanta precisión y tanto éxito como la tuvo? Se hace una operación, las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen dispositivos que mucha gente ni se imagina, mucha gente no se imagina la capacidad de vigilancia, de detalles que tienen estas operaciones por parte de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Un reloj que puede pasar como algo inocuo y probablemente sin importancia para mucha gente, pero recuerden ustedes que hay relojes que se venden en el mercado que permiten controlar tus horas de sueño, que tienen el momento en que duermes, las horas que duermes, el momento en el que te despiertas, que tienen incorporado incluso sistemas de GPS, ¿verdad? De posicionamiento global, que te dicen a dónde estuviste, igual que un smartphone. Un smartphone te puede hacer el recuento de dónde estuviste hoy, a qué hora, a qué restaurante fuiste, a dónde desayunaste, etcétera, etcétera. El reloj permite eso, obviamente, pero permite mucho más. ¿Por qué? Porque permite, por ejemplo, hacer la planimetría de un lugar. ¿Con base en qué se hace la planimetría? Con base en los pasos que tú das. ¿Cuántos pasos das para ir de un lugar a otro? ¿Cruzaste a la izquierda? ¿Cruzaste a la derecha? ¿Volviste? ¿Entraste? Todo eso, hay sistemas computarizados que permiten hacer la planimetría de un sitio y le dicen a los investigadores cuántos cuartos hay, cuántos baños, de qué proporción es la sala o el recibo o el estudio, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos datos que el reloj iba proporcionando se iban cotejando, por supuesto, con un sistema de vigilancia satelital, con un sistema de vigilancia a través de drones que tienen unas cámaras hiperpotentes y que captan un montón de cosas, cámaras de calor, etcétera, etcétera. Y así es como se determina, por ejemplo, que las agencias logran precisar el número de búnkeres que tenía Maduro. Maduro no tenía un solo búnker, tenía al menos 5 búnkeres, 5 lugares donde dormir, donde pernoctar, donde él se sentía seguro, sobre todo en las noches. Fuerte Tiuna, donde finalmente fue capturado, era uno de los búnkeres, pero había un búnker dentro del Palacio de Miraflores, por ejemplo, en los sótanos del Palacio de Miraflores había un búnker, habían túneles, construyeron túneles que conectan el Palacio de Miraflores con el Palacio Blanco, el Palacio de Miraflores con la Cancillería, que son instituciones que están más o menos cerca, el Palacio de Miraflores con el Banco Central de Venezuela, que también está a una distancia medianamente cerca. Había un búnker en el sótano del Banco Central de Venezuela, donde están las bóvedas que almacenan el oro. Había otro búnker en una casa de campo de Maduro, en un sector que se llama Galipán, cerca
de La Guaira, había otro búnker en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Todos los búnkeres fueron mapeados, fueron escaneados y la información estaba en manos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y en función de eso se termina eligiendo el búnker de Fuerte Tiuna, es el que se elige para desarrollar la operación porque era el que tenía de alguna manera las características para facilitar el aterrizaje o la llegada de los helicópteros, era el que ofrecía menos problemas para efectos de lo que llaman daños colaterales, ¿verdad?, que puedan presentarse. Y los investigadores y las agencias de inteligencia dicen, obviamente, este es el mejor lugar para planificar la captura y solo necesitamos saber cuándo va a estar allí, en qué momento va a estar allí, cuándo va a ir a dormir allí y allí se va a producir la captura, como en efecto se produjo el 3 de enero. Gustavo, hablemos ya de ese momento. Ya se identifica en Fuerte Tiuna que estaba Nicolás Maduro. No sé si sus fuentes le han hablado sobre una arma secreta que utilizó Estados Unidos, porque después de los testimonios de los sobrevivientes, pues el régimen habla de 100 personas que murieron, pero que los que sobrevivieron a esa acción hablan que presentaron vómito, que presentaron algo desconocido, que estaban aturdidos. ¿Tiene algo de esa información usted, Gustavo? Lo poco que he podido investigar con relación a eso, yo escuché el audio que rodó por redes sociales de una persona vinculada al régimen de Maduro que cuenta que se sintieron aturdidos, que escuchaban un sonido que los hizo botar sangre por la nariz y sangre por los oídos, etcétera, etcétera. Pero lo poco que yo he podido averiguar sobre eso se basa en lo que llaman la onda expansiva. O sea, la onda expansiva, cuando se produce una explosión, dependiendo de la magnitud de la explosión y de lo cerca que una persona puede estar de esa explosión, eso genera una onda expansiva que produce esos efectos en personas que puedan estar incluso hasta 100 metros a la redonda. Entonces, probablemente lo que sintió esa persona, pudo haber sido por una de dos cosas. Una, por la onda expansiva del explosivo que fue lanzado, o por algún arma secreta que pudiera haber utilizado Estados Unidos, que produce estos efectos, pero hasta donde yo he indagado, mis fuentes no me han confirmado la existencia de ningún arma sónica que haya sido utilizado, al menos en esta operación del 3 de enero. Bueno, Gustavo, ahora sí hablemos de los poderes y el antes, porque hubo una reunión en Qatar autorizada por el mismo Nicolás Maduro, donde estuvo Delcy Rodríguez, y donde se supone que ahí se comenzó a tejer todo esto. Hubo engaño y después de la captura de Nicolás Maduro, hay división interna porque uno lo nota. Por un lado va Delcy con su hermano, por otro lado ve a Diosdado Cabello, inclusive solo en los últimos 2 apariciones cuando hace el mazo, con el mazo dando, y Vladimir prácticamente desaparecido. Y los otros poderes como Cuba. Hay división, hubo una planeación para la entrega. ¿Y por qué tanta complicidad ahora entre Donald Trump y Delcy Rodríguez? Bajo su análisis, ¿qué pasó y qué está pasando? Hay que poner la mirada, Wilson, en el Reino de Qatar. El Reino de Qatar jugó y va a seguir jugando un papel importantísimo en lo que va a ocurrir en Venezuela durante todo este año 2026. El Reino de Qatar se ofrece como mediador entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Venezuela. Eso fue hace ya un año aproximadamente. Comenzando el año 2025, Qatar se involucra frente al fracaso de otros procesos de negociación, porque es importante recordar que hubo al menos 18 procesos de diálogo entre el régimen de Maduro y las fuerzas opositoras venezolanas.
fueron a México, a República Dominicana. Bueno, casi que le dieron la vuelta al mundo. Hasta el Vaticano actuó como intermediario en conversaciones entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana. Y nunca se llegaba a nada, entre otras cosas, porque el régimen de Maduro nunca cumplió absolutamente nada de lo que prometía. Esa es la verdad. El Reino de Qatar se involucra, obviamente, a pedido del gobierno de Estados Unidos, que le dice, necesito un interlocutor que me permita hablar con esta gente a ver cómo logramos que se produzca un cambio en Venezuela. Qatar hace los primeros contactos en el régimen de Maduro y esos primeros contactos se hicieron, obviamente, con los hermanos Rodríguez, fundamentalmente con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, se convirtió en el máximo representante de Nicolás Maduro en todos estos procesos de diálogo que se llevaron a cabo. En todos, absolutamente todos. Jorge era el jefe de la representación que acudía por parte del régimen venezolano a todos estos escenarios. Jorge era el que conversaba, por ejemplo, con Juan González, que fue el asesor de Joe Biden para América Latina y que de alguna manera lideró un proceso de acercamiento con Venezuela. Jorge conversaba con Qatar. Jorge fue el que conversó también con México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y fue la voz cantante del régimen en todo esto. Se hace y se estrecha una relación entre Jorge y el Reino de Qatar, a la que se incorpora posteriormente Delcy Rodríguez en su condición de vicepresidenta, y empiezan a conversar con Qatar, y Qatar conversa con Estados Unidos buscando alguna salida. De alguna manera, Qatar le informó a los hermanos Rodríguez que la orden de acabar con Maduro había sido dada. Qatar le dice a los hermanos Rodríguez, ya la orden está dada. Donald Trump ya decidió que Maduro va para afuera, va a salir de alguna manera. Y lo que se está buscando es quién se haga cargo del gobierno tan pronto se produzca la salida de Maduro. Y ahí es cuando surge la propuesta de los hermanos Rodríguez y dicen, nosotros estamos dispuestos a liderar esa transición, por supuesto, si Estados Unidos acepta. Eso es presentado ante el gobierno de Estados Unidos y Estados Unidos obviamente lo evalúa y dice, si Maduro no está en el poder, ¿qué me queda? Me queda Cabello, me queda Padrino y me quedan los hermanos Rodríguez, no me queda más nada. Descartan a Cabello, descartan a Padrino y la decisión es, pues tendremos que ir con los hermanos Rodríguez para que esto pueda avanzar. Cuando se produce la captura de Maduro el 3 de enero, ya estaba decidido que la señora Rodríguez iba a ser la que se hiciera cargo del proceso de transición, porque eso era lo que se había acordado. Mira, yo no tengo la menor duda, no tengo cómo probarlo un papel por escrito para decirte aquí está, porque nada de eso queda escrito, pero yo no tengo la menor duda de que los hermanos Rodríguez sabían lo que iba a pasar con Maduro, lo sabían. Quizás no sabían que iba a ocurrir el 3 de enero, pero lo sabían. Y estaban preparados para eso, para tomar el poder, como ciertamente tomaron el poder y como ciertamente lo tienen ahora. Ahora, ¿están a cargo de qué? Están a cargo de un proceso que ha sido concertado con el gobierno de Estados Unidos para desarmar una estructura que fue montada durante 26 años. No se nos olvide, 26 años de dictadura. 14 años de Hugo Chávez y 12 años de Nicolás Maduro. Tú no puedes desmontar 26 años de dictadura en 24 horas, ni en 3 días, ni en una semana. Es muy complejo, porque la dictadura venezolana lo ha copado todo. Cuando digo todo, es todo. Están metidos en todas partes, en cada rincón están metidos. Por tanto, desarmar ese monstruo, porque es un monstruo, pues va a llevar tiempo y nada mejor, y yo coincido con la estrategia de Estados Unidos, que nada mejor que desarmar al régimen y que desarmar esa estructura con gente de ellos mismos. Esa es la tarea que le han encomendado a Delcy. Ahora,
No hay muy buenas relaciones entre ese triunvirato que quedó allí, entre esos tres polos de poder que están allí. No hay muy buenas relaciones de Delcy con Padrino, de Delcy con Cabello. Los vas a ver en fotos, se van a tomar fotos, van a aparecer en videos, seguramente se abrazan, se besan, etcétera, etcétera. Pero tan pronto desaparecen las cámaras, los micrófonos y cada uno coge para su lado, esos grupos no se quieren. No se quieren, no se llevan bien, rivalizan por el poder y desconfían los unos a los otros. Todos desconfían los unos a los otros. Padrino y Cabello no confían en los hermanos Rodríguez porque ellos saben que de alguna manera los hermanos Rodríguez sabían lo que iba a pasar y que así como Maduro fue capturado, ellos tienen temor de que los próximos en ser capturados puedan ser ellos. Entonces, eso está allí, digamos, caminando, y lo único que hace que Delcy Rodríguez esté al mando en este momento es porque todos saben que la única persona que conversa y que dialoga directamente es Delcy Rodríguez. Mira lo que pasó ayer. Ayer se produjo una llamada telefónica entre Delcy Rodríguez y Donald Trump. ¿Ok? ¿Eso qué hace? Eso refuerza la postura de Delcy frente a los otros. Los otros necesitan que Delcy siga hablando con Trump, porque la única que puede evitar un segundo y un tercer ataque de Estados Unidos es Delcy, dependiendo de lo que haga, por supuesto. Entonces, Delcy está allí porque tiene el apoyo de Estados Unidos y porque está conversando con Estados Unidos. Pero si en algún momento esa conversación se rompe entre Delcy y Estados Unidos, y si Delcy no cumple con las exigencias que Estados Unidos le ha hecho, la historia puede cambiar. Gustavo, excelente explicación la que nos has dado en estas dos bloques que hemos tenido. Pero sé que te vamos a tener invitado nuevamente porque en la medida que va avanzando todo este tema de la transición van a surgir muchas preguntas y usted como periodista con la investigación que ha hecho, las fuentes que tiene tanto en Estados Unidos como en Venezuela, nos va a ayudar a despejarlas. Pero no quisiera despedirme sin antes recordar el pasado de Venezuela. Hace una semana hablábamos de los presos políticos. Pero ¿qué pasó con millones de personas que salieron? De los migrantes que recorrieron Centroamérica, que pasaron por la selva. Y hay una investigación y un libro que usted documentó sobre cómo muchos migrantes venezolanos pasaron una ruta que la conocía en San Andrés, en Colombia, que era la ruta de la muerte. Hoy queremos rendirle un homenaje a esos migrantes, a los que nadie habla, a familias que están buscando a esas personas que intentaron llegar a Estados Unidos y que con todo lo que está pasando ahora se han olvidado. ¿Qué tiene su libro? Y sé que sigue investigando sobre esas personas olvidadas. Wilson, gracias por la oportunidad de mencionarlo de mi libro antes de que terminemos el programa. Mi libro se titula Mar de Sombras, la historia detrás de lo que ha sido la migración venezolana. Nosotros decimos la verdad oculta detrás de las mafias que se lucraron con la migración venezolana y con la migración de muchos ciudadanos, no solamente a través de la peligrosa selva del Darién, sino a través de lo que se conoció como la ruta VIP, que era una ruta entre el archipiélago de San Andrés en Colombia y la isla del Maíz en Nicaragua. Me tocó investigar durante 2 años, desde noviembre 2023 hasta prácticamente noviembre 2025, 2 años. Investigué la desaparición de un grupo de migrantes venezolanos que salió de San Andrés en Colombia hacia la isla del Maíz en Nicaragua y salieron en lanchas, se iban en lanchas. Esa ruta era en lanchas, en un recorrido por ese peligrosísimo mar Caribe, y lamentablemente no llegaron a destino.
nunca llegaron a destino 105 migrantes venezolanos. Investigué, por ejemplo, 3 lanchas desaparecidas con migrantes venezolanos en 2022, una lancha desaparecida con migrantes venezolanos en 2023 y una 5ª lancha desaparecida con migrantes venezolanos en 2024, durante 3 años. ¿Y qué encontramos? Encontramos que estas desapariciones están relacionadas con una poderosa red criminal transnacional que operaba desde Venezuela, Colombia, Centroamérica, México e incluso en Estados Unidos. En Colombia, esta red era conocida como la agencia, así la llamaban, la agencia.